La sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. En 1427, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó su ofensa seguía viva. John Wycliffe, 1330 a 1384, era un destacado pensador inglés en el siglo XIV. Teólogo de profesión, fue llamado para asesorar al Parlamento en sus negociaciones con Roma. En ese tiempo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, como se ha hecho llamar desde sus inicios, era todopoderosa. Y cuanto más contacto tenía Wycliffe con Roma, más indignado se sentía. El papado, pensaba él, apestaba a corrupción e interés propio. Y él estaba decidido a hacer algo al respecto. Esa que se hacía llamar Iglesia, no era más que una gran cueva de corruptos y corruptores. Wycliffe comenzó a publicar folletos argumentando que, en lugar de buscar riqueza y poder, la Iglesia debería preocuparse por los pobres. En una ocasión, describió al Papa como el Anticristo, el orgulloso sacerdote mundano de Roma y el más maldito de los esquiladores. En 1377. El obispo de Londres exigió que Wycliffe compareciera ante su corte para explicar las asombrosas cosas que habían brotado de su boca. La audiencia fue una farsa. Comenzó con una pelea violenta sobre si Wycliffe debería sentarse o no. Juan de Gaunt, hijo del rey y aliado de Wycliffe, insistió en que los acusados permanecieran sentados. El obispo le exigió que se pusiera de pie. Cuando el Papa se enteró del fiasco, emitió una bula papal. Una carta o documento papal oficial, en el que acusó a Wycliffe de vomitar de la mazmorra sucia de su corazón las más perversas y condenables herejías. Wycliffe fue acusado de herejía y puesto bajo arresto domiciliario y más tarde se vio obligado a retirarse de su puesto como maestro del Colegio Balliol, Oxford. La Biblia para la emancipación. Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos. Veía la alfabetización como la clave para la emancipación de los pobres. Aunque partes de la Biblia se habían traducido previamente al inglés, todavía no había una traducción completa. La gente común, que ni hablaba latín ni podía leer, solo podía aprender del clero. Y gran parte de lo que creían saber, ideas como el fuego del infierno y el purgatorio, ni siquiera formaban parte de las escrituras. Así que, con la ayuda de sus asistentes, Wycliffe produjo una Biblia en inglés, durante un periodo de 13 años a partir de 1382. Era inevitable que esto produjera una reacción violenta. El Papa odiaba que las Sagradas Escrituras llegaran a mano de todo el mundo. Eso era una traición a la santidad del Papa. Sabiendo nosotros que el único santo es Jesús. Todos los hombres somos pecadores, incluso el Papa. En 1391. Antes de que se completara la traducción de la Biblia, se presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para prohibir la Biblia en inglés y encarcelar a cualquiera que poseyera una copia. El proyecto de ley no fue aprobado. Jean de Gaunt se encargó de eso en el Parlamento. Pero la Iglesia Católica reanudó su persecución contra Wycliffe, a pesar de que había muerto hacía 7 años. En 1384. Sin otras alternativas. Lo mejor que podían hacer era quemar sus huesos, en 1427. Así fuera solo para asegurarse de que su sepulcro no fuera venerado. El arzobispo de Canterbury explicó que Wycliffe había sido ese desgraciado pestilente. De condenable memoria. Sí. El precursor y discípulo del anticristo que, como complemento de su maldad, inventó una nueva traducción de las escrituras a su lengua materna. Y juzguemos ahora nosotros quién era más digno de condenar. Jan Hus. En 1402, el sacerdote checo recién ordenado, Jan Hus, fue designado a un púlpito en Praga para ministrar en la Iglesia Católica Romana. Inspirado por los escritos de Wycliffe, que ahora circulaban en Europa. Hus usó su púlpito para hacer campaña en favor de una reforma administrativa y contra la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Jan Hus,
1369 a 1415, era un reformador de la Iglesia Católica Romana y seguidor de Jan Wycliffe. Además fue un defensor de la independencia de Bohemia y por lo tanto contra el Imperio de Alemania. Al igual que Wycliffe, Hughes creía que la reforma social solo podía lograrse mediante la alfabetización. Darle a la gente una Biblia escrita en el idioma checo, en lugar del latín, era un imperativo. Hughes reunió a un equipo de eruditos y en 1416 apareció la primera Biblia checa. Fue un desafío directo para aquellos a quienes llamó los discípulos del Anticristo y la consecuencia era previsible. Hughes fue arrestado por herejía. Claro. Para él el Papa era el Anticristo que se oponía a que la Biblia llegara a todo el mundo y sus seguidores eran sus discípulos. O sea, discípulos del Anticristo. El juicio de Jan Hus, que tuvo lugar en la ciudad de Constanza, es uno de los más espectaculares de la historia. La crema innata de la sociedad y quienes le servían acudieron al juicio. Fue más parecido a un carnaval. Casi todos los peces gordos de Europa asistieron. Llegó un arzobispo con 600 caballos. 700 prostitutas ofrecieron sus servicios. 500 personas se ahogaron en el lago. Y el Papa se cayó de su carruaje y aterrizó en un montón de nieve. El ambiente era tan estimulante que la eventual convicción de Hus y su brutal ejecución debieron parecer un anticlímax. El condenado fue quemado en la hoguera. Su muerte galvanizó a sus partidarios en la revuelta. Sacerdotes e iglesias fueron atacados, las autoridades tomaron represalias. En pocos años, Bohemia entró en guerra civil. Todo porque Jan Hus tuvo el descaro de traducir la Biblia. William Tyndale. En lo que respecta a la Biblia en inglés, el traductor de más alto perfil que perdió la vida por ese crimen fue William Tyndale. Ya usted puede ver. En ese entonces para la Iglesia Católica Romana traducir la Biblia era el peor de los crímenes. Que merecía muerte sin derecho a ser juzgado en un juicio donde pudiera defenderse. Corría el siglo XVI y Enrique VIII estaba en el trono. La traducción de Wycliffe aún estaba prohibida y, aunque las copias de los manuscritos estaban disponibles en el mercado negro, eran difíciles de encontrar y costosas de adquirir. La mayoría de las personas todavía no tenían ni idea de lo que realmente decía la Biblia. Pero la impresión en papel se estaba convirtiendo en algo más común. Y Tyndale pensó que era el momento adecuado para una traducción accesible y actualizada. Sabía que podía crear una. Todo lo que necesitaba era la financiación y la bendición de la Iglesia Católica Romana. No obstante, rápidamente se dio cuenta de que nadie en Londres estaba dispuesto a ayudarlo. Ni siquiera su amigo, el obispo de Londres, Cuthbert Tunstall. La política de la Iglesia Católica Romana se aseguró de eso. El clima religioso parecía menos opresivo en Alemania. Lutero ya había traducido la Biblia al alemán. La reforma protestante se estaba acelerando y Tyndale creyó que tendría más chance de realizar su proyecto allá. Así que viajó a Colonia y comenzó a imprimir. Esto resultó ser un error. Colonia todavía estaba bajo el control de un arzobispo leal a Roma. Cuando estaba en medio de la impresión del Evangelio de Mateo se enteró que estaban a punto de allanar la imprenta. Agarró sus papeles y huyó. Esa historia se repetiría varias veces. Tyndale pasó los años siguientes esquivando espías ingleses y agentes romanos. Pero logró completar su Biblia y las copias pronto inundaron Inglaterra, ilegalmente, por supuesto. El proyecto estaba completo, pero Tyndale era un hombre marcado. Y no era el único. El cardenal Wolsey estaba realizando una campaña contra la Biblia de Tyndale. Nadie relacionado con Tyndale o su traducción estaba a salvo. Thomas Heaton, un sacerdote que había conocido a Tyndale en Europa, confesó haber contrabandeado 2 copias de la Biblia a Inglaterra. Fue acusado de herejía y quemado vivo. Thomas Bilney, un abogado cuya conexión con Tyndale era tangencial a lo sumo, también fue arrojado a las llamas en 1531. Richard Bayfield, un monje que había sido uno de los primeros partidarios de Tyndale, fue torturado incesantemente antes de ser atado a la estaca.
y un grupo de estudiantes en Oxford fueron dejados en un calabozo que se usaba para almacenar pescado salado hasta que se pudrieron. El final de Tyndale no fue menos trágico. Fue traicionado en 1535 por Henry Phillips, un joven aristócrata disoluto que había robado el dinero de su padre y lo había perdido en apuestas. Tyndale estaba escondido en Amberes, bajo la protección casi diplomática de la comunidad mercantil inglesa. Phillips se hizo amigo de Tyndale y lo invitó a cenar. Cuando salieron juntos de la casa del comerciante inglés, Phillips le hizo señas a un par de matones que atraparon de Tyndale. Fue el último momento libre de su vida. Tyndale fue acusado de herejía en agosto de 1536 y quemado en la hoguera unas semanas después. Dios ábrele los ojos al rey de Inglaterra, ruega Tyndale antes de que prendieran el fuego que lo consumió. En Amberes, la ciudad donde Tyndale creía que estaba a salvo, Jacob van Lisbeth produjo una Biblia en holandés. Como tantas traducciones del siglo XVI, su acto fue tanto político como religioso. Su Biblia fue ilustrada con grabados en madera. En la quinta edición, representó a Satanás con la apariencia de un monje católico, con pies de cabra y un rosario. Legó demasiado lejos. Van Lisbeth fue arrestado, acusado de herejía y condenado a muerte. Fue una era asesina. El siglo XVI fue, de lejos, la época más sangrienta para los traductores de la Biblia. ¿Quién iba a imaginar que traducir la Biblia provocaría tantas persecuciones y muertes? Pero las traducciones de la Biblia siempre han generado emociones fuertes y continúan